Bueno amigos, continuamos con el siguiente tema, que es un poco hablar de la importancia que implica el conciliar extrajudicialmente materias ya sea de familia o civiles, incluso laborales. Hace 15 años, el 27 de junio del año 1998, se expidió el decreto legislativo 1070 que modificaba la ley 26872, la ley de conciliación. Este decreto legislativo se expide en un marco normativo de varios decretos legislativos que tenían como finalidad reducir o simplificar los procesos. Se modifican el Código Civil y el Código Procesal Civil en cuanto a procesos de ejecución. Se modifica el Código Civil en cuanto al tema de la conciliación. Se le da mayor énfasis, mayor importancia. Se requieren en ciertas materias conciliar extrajudicialmente previo a recurrir a un proceso judicial. Entonces, para hablar sobre la importancia de este método alternativo de resolución de conflictos, los conocidos como MARCs, en la universidad nos enseñaron eso, ¿no? Los MARCs, métodos alternativos de resolución de conflictos, conciliación, mediación, arbitraje, ¿no? Entonces, negociación. Entonces, el más importante o el más sonado, el que siempre escuchamos, es la conciliación. Y para hablar de este tema, nos acompaña la doctora, especialista en Derecho de Familia, conciliadora en Derecho de Familia, Marilia León Chávez, con quien vamos a hablar de este tema y la importancia de la conciliación. Hola Marilia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. La importancia de la conciliación, ¿no? De la ley de conciliación que teníamos antes, la 26872, a la expedición del decreto legislativo, la norma intenta hacer un cambio, ¿no? Así es. Pero, ¿qué ha pasado durante estos 15 años? ¿Ha cumplido su finalidad esta modificatoria de la norma? Lo que pasa, Manuel, es que como conciliadora sinceramente considero de que no existe esa cultura de conciliar. Si bien es cierto, nuestros legisladores han hecho un buen trabajo con sus proyectos de ley, con los decretos legislativos, al tratar de regular estos métodos alternativos para poder solucionar nuestros conflictos de manera más rápida, pero no existe esa cultura conciliatoria. Entonces, está la norma, pero dada el desconocimiento que existe de cómo es que se aplica, cómo se solicita una conciliación, es que se queda en el aire y no es muy aplicada al día de hoy. Claro, porque lo ideal, o esto tendría que cambiar prácticamente la mente de ingresar a un conflicto del peticionante, ¿no? Porque la conciliación quiere decir que vamos a un centro de conciliación, pero ambas partes tienen que ceder, por eso es conciliación, ¿no? Llegar a un acuerdo. No me vas a dar la razón, pero tenemos que llegar a un punto medio, ¿no? Céntrico. Así es. ¿Qué pasa hoy por hoy? Llegan personas a consultarme sobre pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencias, y en algunos casos las partes me sugieren, doctora, me gustaría acceder a lo que es la conciliación extrajudicial. Se les explica a las partes que la conciliación es un método muy efectivo siempre y cuando las dos partes tengan esa disposición a negociar, Claro. a ceder, a llegar a un punto medio a fin de que se pueda llegar a un acuerdo. Pero como te había manifestado, no existe esa cultura de conciliación en el Perú. Las partes se arraigan de forma muy determinada en su postura. En el caso de alimentos, como te mencionaba, la madre dice, no, yo tengo estas necesidades y al mes me gasto 1.500 soles netamente en gastos de mi hijo. Y quieren que esa pensión sea de 1.500 soles. Pero muchas veces tampoco piensan en cuánto es lo que gana el padre de familia.
Supongamos que esté entre unos 1.500 soles. La norma nos permite poder pasar de pensión hasta un 60%. Claro. En ciertos casos cuando son debidamente justificados. Pero generalmente las pensiones van entre el 30 al 40%, que sabemos que en la vía judicial es lo que generalmente se consigue. ¿Qué pasa ahí? Llegan al centro de conciliación y dado que no existe esa cultura, no se puede llegar a una negociación, se ve frustrado el proceso de conciliación extrajudicial, que fue prácticamente un desperdicio económico para las partes. Claro. Pérdida de tiempo porque no quisieron ceder ninguna de las dos partes sus posturas. Y llegan a la vía judicial y sucede lo mismo. Como parte del mecanismo es la audiencia única y el juez también está facultado a poder negociar con ellos, a poder aplicar lo que es la conciliación, no se llega nuevamente a este acuerdo, Manuel. Claro, es que tenemos dos vías, ¿no? La conciliación extrajudicial, que lo que intenta el legislador es evitar ir a un proceso, por eso es extrajudicial, ¿no? Así es. Evitar la carga procesal también. Y luego tenemos la conciliación interna, que el juez invita a conciliar dentro del proceso judicial en la audiencia única, ¿no? Así es. Entonces, ni alternativamente ni judicialmente las partes ceden, porque no tienen cultura de lo que es la negociación y pues sus posturas siempre son muy arraigadas porque tanto papás como mamás muchas veces creen que el dar una pensión de alimentos es, si mi gasto es 1.500 soles, tú me tienes que pasar los 1.500 soles, pero no es así. La madre desempeña el rol de cuidado generalmente, que quiere decir que va a estar al pendiente de sus hijos, que va a velar por la alimentación de sus hijos, es decir, le va a dar desayuno, almuerzo, cena. ¿Y qué hace el padre que no está ahí y que no tiene la tenencia y custodia de sus hijos? Apoya con el tema de educación, vestimenta y salud. Es decir, los gastos son divididos entre las dos partes. Ambos tienen igual responsabilidad respecto de sus hijos. Ahora, ¿en qué materias el decreto legislativo obliga a asistir previamente a una conciliación? Porque no todas las materias son conciliables, ¿no? No. Por ejemplo, hay ciertos procesos civiles en donde tienes que pasar por previa conciliación. Supongamos un otorgamiento de escritura pública. Nosotros hemos firmado un contrato de compra-venta con el compromiso de que cuando mi predio esté saneado, yo te voy a hacer la respectiva minuta y te voy a dar lo que es el título de propiedad del inmueble que tú me has comprado. ¿Qué pasa? Tú te enteras, ya salió todo el tema legal, se saneó ese inmueble y me dices, Marilia, ¿te acuerdas que nosotros firmamos un contrato donde decías de que me ibas a dar una minuta por el bien que adquirí? Y yo te digo, no me acuerdo, Manuel, yo no he firmado contigo. Entonces, obviamente para no generar carga procesal es que en esos casos tendríamos que ir a un método alternativo que es la conciliación, ¿no? Tú presentas al conciliador, ¿no?, el contrato que nosotros hicimos y sería un otorgamiento de escritura pública, ¿no? Le explicas tu parte, yo también expongo mi parte y se levanta un acta de acuerdo o finalmente de falta de acuerdo, que es expuesta en un proceso judicial ante un juez civil. Claro, pero ahora, indemnizaciones por responsabilidad extracontractual también son materias que el decreto legislativo prescribe que se concilien antes de ir a un juicio, ¿no? Porque si es que el ciudadano recurre directamente a un proceso, esta demanda es declarada inadmisible, ¿no?, por el requisito de la conciliación extrajudicial. Entonces, para interponer la demanda, obligatoriamente tenemos que tener el acta de conciliación, ya sea que se realice o no.
¿Qué otra materia podría ser? ¿Desalojos se pueden conciliar? No se concilian los desalojos. Ya hablamos de indemnizaciones. En tema de derecho laboral, ¿qué temas podríamos conciliar? Por ejemplo, estaríamos hablando en el caso de beneficios sociales, Ya. ¿no? Refrigerios. Pero la ley en ese tipo de materias no me obliga, ¿no? No hace netamente una mención, simplemente lo menciona, ¿no? Temas laborales, pero netamente no te especifica qué procesos laborales se deben conciliar. Pero ya queda a criterio de cada conciliador cómo es que va a llevar a cabo dicha audiencia de conciliación, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función que realiza el conciliador cuando tiene una invitación, tiene una audiencia de conciliación extrajudicial? ¿Qué tiene que hacer el conciliador? Mira, te comento, el conciliador en primer lugar es una persona imparcial. El conciliador va a conocer tu caso al momento de la audiencia. Es decir, el conciliador no tiene que estar familiarizado con ninguna de las dos partes que van a conciliar. Ellos no leen previamente el escrito, el requerimiento que tú... Sí te lo dan, pero no es que yo vaya al centro de conciliación y hable netamente con el conciliador y le diga, ya. ¿sabes qué? Quiero conciliar esto. No, el conciliador tiene que ser una persona imparcial. Para eso existe un director en el centro de conciliación, ¿no? Claro. El director es quien va a delegar al conciliador determinados casos dependiendo de su especialización. Existen dos tipos de conciliadores, los conciliadores básicos, que te pueden conciliar temas civiles, temas laborales, y los conciliadores en familia, como es mi caso. Aparte de esas dos materias, puedo conciliar los que son los temas relacionados al derecho de familia. No todos los conciliadores ven temas de familia. Claro. ¿El régimen de visitas, tenencias, se pueden conciliar extrajudicialmente? Sí, generalmente cuando existen procesos de divorcio, lo que el juzgado solicita es que todos los temas legales respecto a los menores de edad puedan estar saneados. Entonces, por un tema de celeridad en estos procesos de divorcio, es que los padres de familia recurren a la vía conciliatoria para establecer una pensión voluntaria, un régimen de visitas y lo que es la tenencia y custodia. ¿El divorcio también se puede conciliar? No. Se puede conciliar las materias accesorias, ¿no? Lo que sí podrías conciliar respecto del divorcio es los bienes de tu sociedad conyugal, la repartición, ¿no? Te pones de acuerdo y sí podrías conciliar. Incluso en la unión de hecho, lo que has adquirido por unión de hecho también lo podrías conciliar, ¿no? El acceso a la conciliación es un proceso conciliatorio, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa si es que el invitado a conciliar no asiste a la sesión, a la invitación? La norma establece de que se puede dar una segunda audiencia, es decir, se le vuelve a invitar a que participe de dicha audiencia de conciliación. En caso ya no asistiera por segunda vez, sí se levanta un acta por inasistencia, ¿no? Y falta de acuerdo. Claro. Y es ahí que ya se agotó la vía. ¿Opera algún tipo de presunción en el caso yo quiera solicitar una demanda judicial? Así como cuando tú recurres a un proceso judicial, por ejemplo, por obligación de dar sume dinero, ¿ya? Y te declaran rebelde y opera una presunción desde el punto de vista procesal civil, ¿no? Entonces, en el caso en el que yo te invito a conciliar la misma materia, obligación de dar sume dinero, y tú no asistes, ¿hay alguna presunción de hechos ciertos? Dentro de lo que es la conciliación extrajudicial, no. Pero ¿qué pasa? La parte que solicitó la conciliación, al ingresar el acta que levanta el conciliador al proceso civil, sí presume la falta de compromiso de la parte a llegar a un acuerdo. ¿Queda establecido? Dentro de sus argumentos, ¿no? En su demanda civil le coloca, ¿no? Tuve la mejor intención de llegar a un acuerdo con fulano de tal, sin embargo, se llevaron las dos
audiencias y nunca se apareció, nunca llegó. Por lo tanto, señor juez, se ha acreditado su falta de voluntad de llegar a un acuerdo, esta persona no me quiere pagar. Como una cuestión de intentar persuadir ya al juez, ¿no? Claro. Claro. Ahora, yo puedo tener acceso a un acta de conciliación si no formo parte de los invitados. Si estás apersonado como abogado, sí. No, si yo soy un tercero, por ejemplo. No, porque son acuerdos privados. Ya. Solamente las partes pueden solicitarlo. Acuérdate que al momento de la conciliación se les pide un acta a ambas partes. Si la otra parte no llegó por motivos X razones, igual puede acercarse en cualquier momento al centro de conciliación y pedir que se le expida, ¿no?, su copia certificada de lo que ha sido el acta, porque es de pleno conocimiento de las partes. Claro. No hay ningún impedimento. Ahora, ¿el conciliador tiene algún tipo de plazos para realizar todo este procedimiento de conciliación extrajudicial? Sí, existen plazos. La audiencia de conciliación no debe pasar de los 10 días. También existen plazos para el tema de la notificación. Yeah. Es decir, por ejemplo, nos llega la solicitud para que se pueda llevar a cabo la audiencia de conciliación. El director del centro de conciliación tiene un plazo de 3 días para que nombre al conciliador y pueda correr las invitaciones, en este caso, bueno, a la parte invitada y a la parte que está solicitando la audiencia de conciliación. Este plazo, ya contando los 3 primeros, no debe exceder los 10 días. Es decir, para que me puedas entender, si yo solicito la audiencia de conciliación el día de hoy, sábado, aproximadamente la siguiente audiencia de conciliación sería del siguiente a sábado y le sumas unos 3 días más. Que es lo que generalmente se hace, ¿no? Una semana de sábado a sábado y le agregas 2 días más y no se te venció tu plazo. Ya, ahora, ¿qué pasa si es que tú me invitas a conciliar, ya? Pero yo no me presento, pero digo, ¿sabes qué? No me presento ni a la primera ni a la segunda. Ya. Pero luego presento una nulidad, un escrito de nulidad al conciliador y le digo, es que no estuve en Trujillo, ¿no? En toda la semana estuve en una audiencia en Lima, supongamos, o en Cajamarca, ¿ya? Entonces, ¿existe alguna posibilidad de que el invitado a conciliar otorgue algún tipo de carta poder, algún tipo de representación a otra persona para que asista a la audiencia de conciliación? Sí, así es. Mediante un poder, un abogado o una tercera persona, sea familiar, puede hacer las veces del invitado en la audiencia de conciliación. Sí es posible. Ahora, respecto a la nulidad que mencionas, en realidad considero que es más factible conversar con la otra parte y pedir que se programe una nueva audiencia de conciliación desde cero. Ya. Ahora, ¿y cuál sería el documento para la representación? ¿Una carta poder es suficiente? ¿O se necesita poder por escritura pública? Tiene que ser un poder por escritura pública. Algunos conciliadores sí te llegan a aceptar un poder simple, ¿no? Obviamente justificado. En este caso, si es por salud, presentando tu certificado médico, ¿no?